Instruye al niño en el buen camino, y aun cuando envejezca, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Este versículo la mayoría de las madres lo conocemos, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros podemos instruir a nuestros hijos? ¿Cómo podemos nosotros formar a nuestros hijos y promover su crecimiento espiritual en cada etapa de su desarrollo? Este libro titulado Guiando a sus hijos hacia Cristo, del Ministerio Enfoque a la Familia, nos enseña a cómo criar a nuestros hijos desde una perspectiva bíblica. Y junto a Javiera queremos resumirle un poco este libro etapa por etapa. Capítulo 1. Introduciendo su hijo a Dios. Bueno, este libro consta de 6 capítulos, solamente haremos uno este día. Y el autor es Larry Fowler. Criar a nuestros hijos para que sigan a Cristo es muy similar, según el autor, a intentar viajar en un automóvil sin mapas ni GPS. ¿A cuánto nos ha pasado que cuando nos vamos de vacaciones se nos descarga el celular y no tenemos ese valioso recurso para llegar a nuestro destino? ¿Sabes? No tenemos mapas para padres ni tampoco GPS espiritual. El autor nos dice que a veces nos dirigimos a la dirección que a nosotros nos parece mejor y a través de prueba y error. Pero ¿por qué muchas veces nos sentimos tan perdidos? Conforme, dice Larry, conforme avanzamos a través de cada etapa del desarrollo de nuestros hijos, podemos señalarles marcadores espirituales que los ayudarán a encontrar la fe verdadera y convertirse en apasionados seguidores de Cristo. Entonces el tema principal acá es los marcadores espirituales para cada etapa de nuestros hijos. Marcador espiritual para la niñez temprana. El respeto. Nosotras como madres, que tenemos nuestros niños entre 0 a 4 años, disfrutamos de enseñarles historias bíblicas entretenidas a nuestros hijos, como el guerrero David, Sansón, como los milagros de Jesús, entre otras historias. Pero ¿sabes qué? No podemos quedarnos solamente ahí. Debemos construir cimientos para la sabiduría espiritual. ¿Y cuáles son esos cimientos o esas bases? El asombro, la admiración y el temor respetuoso de Dios. Entonces aquí es importante el respeto. ¿Y cómo nosotros le inculcamos el respeto a Dios a nuestros hijos? Podemos inculcarle de la siguiente manera, diciéndole a nuestros hijos que Dios es fuerte. Él puede hacer cualquier cosa. También Dios siempre cumple sus promesas. Dios nos da reglas que debemos obedecer. Inclusive si mamá o papá no pueden ver lo que estás haciendo, pero Dios siempre lo ve. Y también Dios nos disciplina porque Él nos ama. Así también como nos dice el salmista, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, antes de la sabiduría, debemos enseñarle el respeto y el temor a Dios. Esto es muy fundamental, sobre todo en esta etapa que ellos son más pequeños. Ahora tenemos este segundo marcador espiritual, y es para principios de la educación básica. Bueno, el autor habla de primaria y secundaria, como yo creo que es de Estados Unidos. Para nosotros sería educación básica, y va entre los 5 a los 8 años, y este marcador se llama sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la habilidad para aplicar la palabra de Dios a las situaciones de la vida. Entonces, para crecer en sabiduría, nuestros hijos deben aprender primero la palabra de Dios. Debemos entonces incluir enseñanzas bíblicas a su rutina diaria. Para mí, rutina diaria sería, obviamente, todos los días sistemáticamente, y si nosotros, como decía ahí una hermana, escuchamos nosotros la radio, con 10 minutos diarios haríamos una gran diferencia. Ya que en esta edad nuestros niños probablemente les encante aprender cosas nuevas. Entonces vamos a enfatizar en 4 áreas, según este autor. La primera área es ¿quién es Dios?
¿Es un Dios castigador? ¿Es un Dios amoroso? Debemos explicarle quién es Dios. ¿Qué es la verdad? Debemos incluir regularmente declaraciones en nuestras conversaciones con nuestros hijos, como por ejemplo, siempre podemos confiar en Dios, o la palabra de Dios es correcta, obedece lo que dice la Biblia. También tenemos el área sobre quién es el hombre. En nuestra cultura de hoy, que es humanista, considera que el hombre es bueno. Por eso a los niños les cuesta entender que el hombre es pecador. Esta área hay que enfatizar mucho, explicarle a los niños de que el hombre desde que nace es pecador y ellos también son pecadores. Si nosotros no lo hacemos, ellos no van a apreciar o no van a necesitar de un Salvador, porque se van a considerar buenos. Entonces es muy importante enfatizar en que el hombre es pecador. Y el último es, ¿quién es Jesús? Nuestros hijos necesitan un conocimiento seguro de quién es Jesucristo y decirle que Él es el único camino, porque a medida que van creciendo se van a encontrar con otros tipos de religiones que le van a decir, bueno, este camino también puede llegar a Dios. Y por eso es importante decirle que Jesús es el único camino. El otro marcador espiritual, que está ya para las finales de la educación básica, en esta edad de 9 a 12 años, el objetivo principal debería ser que ellos reciban la gracia de Dios y que la acepten en lo posible antes de la adolescencia. Si nuestros niños no llegan a la fe en Cristo para el tiempo de la adolescencia, la probabilidad de que un día lo hagan comenzará a disminuir. Entonces vemos aquí cuál es la importancia de que en esta etapa de los 9 a 12 años ellos puedan conocer la gracia de Dios. Los niños de esta edad están preocupados por obtener la parte justa. Y esto lo podemos ver en los niños de esta edad. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia es olvidar lo que es justo y dar a los demás más de lo que merecen. Y esta es la mejor manera de enseñarle a ellos a ser como Jesús. Entonces, qué debemos hacer primero en este marcador espiritual? Bueno, en este libro el autor nos enseña que podemos, en primera instancia, asegurarse de que sus hijos entiendan completamente el Evangelio. Segundo, pídele a Dios que le ayude a discernir si su decisión es auténtica. Y en tercer lugar, más allá de aceptar la gracia de Dios, sus niños también necesitan aprender a dar gracia a los demás. Enseñar a sus hijos la gracia puede resultar difícil y su naturaleza, puede ser egoísta, se va a resistir a aceptar esta gracia. Pero lo más importante también, para que ellos puedan aprender a dar gracia a los demás, ellos necesitan vernos a nosotros dar gracia. Importante, sí. El ejemplo. El siguiente marcador espiritual es para comienzos de la educación media, que va entre los 13 a los 15 años y se llama confianza. Los jóvenes adolescentes comenzarán en esta etapa a reflexionar sobre sus propios propósitos y metas de la vida. Por eso, en esta edad es el mejor momento para discutir la importancia de confiar a Dios su futuro. ¿Cómo lo podemos realizar? Aquí hay una porción bíblica que es fundamental y que nos lleva a reflexionar con nuestros hijos cuando tengan esta edad. Y es Proverbios 3, versículos 5 al 6. Y dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A través de este proverbio, nosotros podemos reflexionar y hacerle preguntas a nuestros hijos, como por ejemplo, ¿qué significa confiar en el Señor y hacerlo con todo tu corazón? ¿Por qué el entendimiento de Dios es mucho mejor que el de nosotros, o en este caso enfatizando en nuestro hijo? ¿Qué significa que Él allanará tus sendas?
También aquí el autor nos sugiere que compremos un cuadro con este pasaje bíblico, colgarlo en la habitación de nuestros hijos, ayudarlo a memorizar, subrayarlo en su Biblia, buscar varias maneras para que él entienda este versículo bíblico. Y también que sea parte de nuestras conversaciones, la confianza en Dios. Bueno, y como último marcador espiritual, esto ya va para finales de la educación media, la etapa de los 16 a 19 años. En esta etapa pueden comenzar a surgir preguntas. Algunas pueden ser como, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia? Y entre otras preguntas que los jóvenes ya se están cuestionando. La falta de respuestas adecuadas a preguntas que los jóvenes tengan puede hacer que la fe de ellos tambalee. ¿Y qué podemos hacer frente a estas preguntas? Lo primero es brindar la perspectiva de que Dios es soberano en todas las cosas. Ellos también necesitan vernos confiar en Dios. Eso es bien importante también. Y estar siempre abierto a las preguntas de sus hijos, adolescentes, incluso cuando sean difíciles de escuchar. Creo que es muy difícil para las mamás que están viviendo con sus hijos esta edad de los 16 a los 19 años. Nosotros todavía nos falta harto, algunos años. Bueno, y para concluir este primer capítulo, el autor nos sugiere también que tengamos esa oración constante en pos de nuestros hijos. ¿Cómo podemos orar, tener esa oración constante? Decirle a Dios que nuestros hijos sean esos seguidores imparables de Jesucristo. Que el Señor, que Dios los ayude a ser esos seguidores de Cristo, que acepten la Biblia como verdad, que vivan de acuerdo a sus principios y que busquen maneras de impactar en el mundo con ese llamado que tienen, que van a tener nuestros hijos, esos propósitos de Dios. Y también que ellos siempre profundicen continuamente en su relación con Dios. Creo que esa es la oración de nosotros como madres, de que ellos sean seguidores de Cristo, que amen a Dios, que amen la verdad, que amen sus principios y que impacten a los demás, porque eso debemos hacer nosotros también como madres, impactar en donde vivimos, en el vecindario, en el trabajo, en cualquier lugar que el Señor nos tenga. Así como, eso es como conclusión y darle las gracias por escucharnos y vamos a seguir avanzando en estos capítulos. También invitarle a que puedan comentar. Para nosotros también es importante saber su apreciación frente a lo que hemos hablado en esta hora, en qué etapa están sus hijos, en qué etapa ustedes están viviendo. Así que esperamos que este libro sea de mucha bendición para ustedes, como lo ha sido primeramente para nosotros. Así que, bueno, que el Señor les bendiga. El Señor los bendiga.